En América Latina, en nuestros países latinoamericanos, la influencia del protestantismo anglosajón es abrumadora, escandalosa y hasta intolerable. En Francia, por eso la pregunta es hecha así, ¿de Francia puede venir algo bueno? ¿Cómo se llamaban los protestantes franceses? Los hugonotes. Los hugonotes. Hay muchas teorías sobre por qué se les llamaba así. Que si se reunían en un lugar y el lugar se llamaba así. Hay muchas teorías. Pero eran los hugonotes. Los hugonotes fueron los que empezaron con H. Hugonotes, pero no viene de Hugo. No. ¿Para qué? No, Hugo. Claro Con H. que no viene como de nombre, Hugo. como referencia, y se puede ayudar como mnemotecnia. Sí. Hugonotes, junto. Hugonotes. Los hugonotes fueron los protestantes franceses que tuvieron su propia reforma, incluso antes que Lutero. No de la manera que Lutero lo hizo, pero sí tuvieron su propia reforma, su propia traducción de la Biblia, su propio desarrollo y discusión sobre cómo debía ser la fe cristiana, y por supuesto aportaron muchos reformadores y reformadoras, entre ellos nada menos que Calvino. Pero muchos más. Antes que Calvino hubo otra personalidad que no es tan famosa, que fue el que tradujo la Biblia al francés, el primer traductor de la Biblia al francés en el ámbito no católico. Ese sí tiene un apellido raro, Lefebvre de Taple, es un apellido raro. Y no es tan conocido, fue anterior a Calvino que lo tradujo. El día de hoy vamos a hablar del trabajo que hizo este señor. Vamos a poner aquí su nombre. Jacques Jacobo Ellul. ¿El qué? Jacques Ellul. Ellul. Antes de su muerte, él escribió este librito sobre el Eclesiastés que se llama La razón de ser. Él decía que era un libro breve, pero tiene 300 páginas, ¿no? Tiene 300 páginas. La razón de ser se llama, y le puso como subtítulo Meditación sobre el Eclesiastés. No lo consideraba un comentario, no lo consideraba un estudio, no lo consideraba nada de eso, pero resulta que Jacques Ellul, que perteneció a la minoría protestante francesa, porque esa es la otra historia. ¿De Francia puede venir algo bueno? Sí, y mucho, porque el protestantismo francés, que era una minoría verdaderamente ínfima, acuérdense de la noche de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, que fue la gran matanza de hugonotes, que esta señora Catalina de Medici y su familia trataron de acabar con el protestantismo en Francia, y casi lo lograron, pero gracias a Dios no fue así. Pero fue una matanza terrible, y no solo fue esa noche, fueron más días, y no solo fue en París, fueron en muchos lugares asesinados cientos o miles de hugonotes franceses. Pero el protestantismo no se acabó en Francia, y el protestantismo siguió siendo una minoría con una gran diferencia que en otros países. La minoría francesa que se quedó a vivir en Francia no salió de Francia como en otros países como España, donde los protestantes no podían seguir en su país porque estaban condenados a muerte. En Francia los hugonotes dieron la pelea, lucharon muchísimo, se armaron, de hecho, hubo guerras, hubo 8 guerras de religión en Francia, 8, repito, 8 guerras de religión, entre el siglo XVI y el comienzo del XVII, y lo vuelvo a repetir, 8 guerras de religión, hasta que por fin se logró que un edicto diera libertad religiosa cuando Enrique IV llegó a ser el rey de Francia, el famoso aquel que dijo que París bien valía una misa, y decidió cambiarse al catolicismo por cuestiones políticas, aunque él seguía siendo hugonote de corazón. Y es famoso Enrique IV por eso, ¿no? París bien vale una misa, ni modo, con la pena, pero bueno. 8 guerras entre qué? 8 guerras de religión. Ajá, entre el siglo XVI y el XVII. Ajá, gracias. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque Jacques Ellul perteneció, como decíamos, a la minoría protestante francesa en el siglo XX. Pero hay que subrayar el tipo de minoría que es el protestantismo en Francia. El protestantismo en Francia es una minoría ilustrada, con la pena,
Perdón, pero es hasta la fecha una minoría ilustrada. ¿Qué significa eso? Que personajes como Jacques Ellul y otros nombres que no vamos a mencionar ahora han formado parte de esa minoría cultural, religiosa. En París, por ejemplo, muy cerca del Museo del Louvre, hay una especie de catedral protestante. Es un edificio antiguo que no siempre fue protestante, pero que a partir del siglo XIX aproximadamente es propiedad de la Iglesia protestante, que ahora se llama Unida, Protestante Unida de Francia. Unida porque se unieron los luteranos, los reformados y otras iglesias pequeñas se unieron para formar hace muy pocos años, no tienen ni 10 años, que se formó la Iglesia Protestante Unida en Francia. Y esa minoría ilustrada, cultural, ha representado siempre una fuerza social, cultural, también política. De hecho, el que ahora es presidente en Francia fue discípulo directo de uno de los grandes pensadores franceses. ¿Perdón? Macron fue ayudante, fue colaborador de ese gran filósofo protestante francés, que fue Paul Ricoeur. Paul Ricoeur y Jacques Ellul, con ellos dos se completa la segunda mitad del siglo XX en Francia, en el protestantismo, en la filosofía, en el estudio de la Biblia. Paul Ricoeur fue un especialista también en interpretación de la Biblia. Pero estamos hablando de Jacques Ellul. Jacques Ellul fue un abogado, teólogo y pensador cristiano extraordinariamente prolífico. Escribió el hombre como enajenado. Y al final de su vida dijo, sí, voy a cerrar mi vida escribiendo sobre este libro apasionante y desafiante. Y por eso le llamó Meditación sobre el Eclesiastés. Lo dedicó a su esposa, a la que le dijo, a mi mujer, que durante toda mi vida fue la exigencia y la esperanza de la razón de ser, dedico estas palabras últimas. Qué bonito. Sí, es una cosa muy interesante. Hay dos aspectos que vamos a tratar de ver ahora. La lectura ahorita de Eclesiastés 5, del 9 al 20, es una mezcla de refranes, de proverbios, de aforismos. Es difícil acostumbrarse a que digamos aforismos, yo lo sé, pero el aforismo es un arte superior al del refrán. ¿Al qué, perdón? Al refrán. El aforismo se parece mucho al refrán. El aforismo, ven que aquí está adentro la palabra foro, adentro de aforismo. El aforismo se parece al refrán con una gran diferencia. El refrán es popular. Es sabiduría popular el refrán. El aforismo no. El aforismo es una construcción casi filosófica. Si no le quitamos el casi filosófica. El otro día les recordaba un aforismo Novalis, aquel pensador alemán, pero no es el caso. Es la gran diferencia entre aforismo y refrán. El refrán es popular. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un refrán popular, es sabiduría popular, todo el mundo se la sabe. El aforismo no. El aforismo es un trabajo concienzudo que busca expresar en 2 líneas, 3 cuando mucho, una reflexión completa. ¿Qué es lo que pasa aquí en el Eclesiastés? Versículo 11, y al azar, ni siquiera vamos a entrar en detalle. Un par de cosas para recordar, sobre todo el versículo 10, que inicia, que termina diciendo, también esto es Jebel. También esto es Jebel. ¿Sí sintieron la diferencia con la revisión de la Biblia que leí? Especialmente en el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Ora como mucho o poco. Esa palabra ora ya no se usa en castellano. Ora esto, ora aquello. ¿Sí? Es para escoger. Es una expresión que ya está en desuso en español, pero aquí se usa y está muy bien. Ora coma mucho o poco. Si come mucho o poco pasa eso. Y el final del versículo 10 dice también esto es Jebel, también esto es vanidad. La suma de aforismos que aparece aquí en el versículo, desde el versículo 10 hasta el 20, hasta el final del capítulo 3, va produciendo una cadena de significados nueva. A diferencia del libro de los Proverbios,
y aquí es una diferencia muy importante dentro de la literatura de sabiduría sapiencial. En los proverbios no importa que un proverbio esté en un lugar y el que sigue diga algo completamente diferente. No tienen nada que ver un proverbio con el que sigue, excepto los capítulos completos que son reflexión completa, como el capítulo 8 o el 30, 31, que son capítulos, vamos a decir, temáticos. En proverbios, cada proverbio por separado dice lo que dice y es una enseñanza aparte y se puede leer, interpretar y hasta predicar por separado. Por ejemplo, cuando dice, el que humilla al pobre afrenta a Dios, por ejemplo, ¿no? Esa enseñanza solita está concentrada ahí en el proverbio. También es un aforismo, pero el proverbio por separado puede estar seguido de otro que diga algo completamente distinto. Aquí en Eclesiastés no. La suma de aforismos aquí va funcionando como una cadena de significado que le va agregando elementos a la reflexión. Recordemos, versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, ora coma mucho o poco, mas al rico no le deja dormir la hartura. Y sigue con el tema de las propiedades, la riqueza, el trabajo. Está jugando como con fichas y las está mezclando y combinando de manera distinta. Versículo 13, hay una trabajosa enfermedad que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas de sus dueños para su mal. Ahorran y les va mal, invierten mal y lo pierden, no sabemos. 14, las cuales, y ahí continúa, hay una continuación en el aforismo. 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones, en malas inversiones, en malos trabajos. Recibo mi pensión, la invierto toda y al otro día perdí lo que invertí, por ejemplo. Lo meto a la bolsa. Y al otro día no tengo nada. Ya nada. O al revés, Sí. o al otro día tengo 10 veces más. Sí. Y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano, pobrecitos. No lo trabajaron, lo merecían, lo heredaron, pero no les quedó nada. Versículo 15. Este versículo 15 está muy cercano a Job. Son las mismas palabras que dice Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. No me llevaré nada. Como salió del vientre de su madre desnudo, así se vuelve, tornando como vino, y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal. En fin, y así sigue la suma de aforismos. Y al sumar los aforismos, que no es lo mismo que refranes, el aforismo puede llegar a establecerse como refrán popular, pero es bastante difícil. Les voy a recordar aquel que comentábamos el otro día. Proscribamos las virtudes para recuperar la inocencia. Es un aforismo de Novales. Proscribamos las virtudes para recobrar la inocencia. A ver, espérate. ¿Cuántas palabras son? No son ni 10. Sí. Proscribamos las virtudes para recuperar la inocencia. Son 7 palabras. Es una traducción del alemán. Proscribamos las virtudes para recuperar la inocencia. Es un aforismo. Pero ¿qué cosa dice? Hay que proscribir las virtudes, lo que reconocemos como virtudes, y que algunas virtudes puede ser que no lo sean o sí lo sean, depende, pero hay que recuperar la inocencia. Y es un refrán romántico también, porque Novalis era romántico. Los románticos, no en el sentido del amor, sino en el sentido del pensamiento, buscaban eso, buscaban recuperar la inocencia, buscaban regresarse al principio, buscaban superar todo lo que la cultura, todas las formas en que la cultura nos echa a perder como seres humanos. Así. Ellos querían regresarse al principio, al origen. Entonces decían, por eso Novalis dice, proscribamos las virtudes para recuperar la inocencia. Pero para poder decir eso, o algo como eso, se requiere muchísima capacidad de observación, de síntesis, y sobre todo un talento especial de pensamiento para poder decir algo como eso. Los alemanes han sido particularmente dados a los aforismos. Aquí en México, Juan Villoro, lo conocen por allá, a ese escritor. Juan Villoro, él ha traducido un libro completo de un gran escritor de aforismos alemán, que lo publicó el Fondo de Cultura Económica, Lichtenberg, un libro completito de aforismos, imagínense, y como es así, una cadena de aforismos en las que uno va leyendo y a ver, espérate. Explícamelo. Sí, no lo entiendo. Bueno, en el capítulo 5 al final, porque quiero que entremos con Jacques Ellul, dice,
Versículo 18. Ya después de soltar toda la batería de aforismos, mostrando las bondades, maldades, miserias de la riqueza, de los bienes, del trabajo, de la herencia y todo lo que va diciendo, llega a una conclusión en el versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto. He visto todos estos males. Sí. Herencias perdidas, pensiones tiradas a la basura, casas heredadas que se perdieron, en fin, cosas negativas. Pero he visto algo bueno. Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Hay que disfrutar la vida. Esa es una idea muy edificante, ¿verdad? ¿Es muy edificante? Sí. El esfuerzo recompensado. Sí, pero es una idea Más egoísta. epicúrea. No es judía. Es epicúrea. Ahí está Epicuro detrás frotándose las manos. Ay, ya influía el judaísmo. Ja, ja, ja. Ya me están citando a mí. Los judíos ya se apropiaron de mi pensamiento. Ahí está Epicuro detrás. Epicuro decía eso. Y en el 9.9 que hemos recordado, goza de la vida con la mujer que amas todos los días debajo del sol, porque eso es lo que Dios quiere que hagas. Atribuir en el Eclesiastés, o que el autor del Eclesiastés le atribuya a Dios mismo una idea epicúrea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero el autor de Eclesiastés le está diciendo a sus alumnos, a sus discípulos, sí, esto es lo que Dios quiere. Versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios le dio riquezas, esto no surgió de su propio trabajo, aunque lo haya edificado él, y aquí la traducción, ¿no?, de esta edición 1909, vean cómo está, riquezas y hacienda. Las nuevas no dicen así, riquezas y hacienda. Y le dio también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Y el bárbaro del autor de Eclesiastés todavía termina el 19 diciendo que eso es un regalo de Dios. Epicureísmo judío edificante para la vida cotidiana. Claro. Epicureísmo y judaísmo mezclados en la lectura cristiana en el siglo XXI para nuestro conocimiento de la vida. Versículo 20. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le responderá con alegría de su corazón. Y como termina el versículo 10, todo es Jebel, todo es vanidad. Ahora, Jacques Ellul, como todos los que han estudiado el Eclesiastés, han dicho y han señalado con toda claridad que este libro se leía en una de las fiestas del antiguo Israel, que era la fiesta de Sukkot. Se escribe así sencillo, Sukkot, pero también se puede escribir así. Y es la fiesta de las enramadas. De los tabernáculos. ¿Cuál? O de los tabernáculos, ¿no? O de los tabernáculos. Esa fiesta es a la que alude el momento de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va con sus discípulos, dice, preparemos enramadas para todos ya que estamos aquí. Pero resulta que esa fiesta de los tabernáculos, pues luego me voy a permitir leerlo mejor para que ustedes escuchen. A todo el mundo se le va a compartir el texto, pero que escuchen, disfruten y saboreen cómo un hombre como Jacques Ellul, desde la fe cristiana reformada, protestante auténtico, fue capaz de resumir y de encontrar asociaciones, consecuencias, resultados, implicaciones para la fe y para la vida. No sé si alcance a leerlo todo, pero dice así. Para terminar este breve recuento de cuestiones fundamentales, solo me resta señalar que Kohelet era una de las lecturas más importantes de los días de la fiesta de Sukkot. Fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, o más exactamente, de las chozas de ramaje, enramadas. Es una fiesta múltiple,
celebrada en otoño como fiesta agraria de las cosechas, con alusión a las chozas o cabañas de ramaje de los vendimiadores, la vendimia, el cultivo de la vid. Recordemos que esto es un territorio mediterráneo, y al ser un territorio mediterráneo tiene el clima para poder producir la vid. Al compás del desarrollo teológico, ¿sí?, esa fiesta fue modificándose hasta constituir un conjunto sumamente complejo. Se volvió la fiesta de la dedicación del templo de Salomón. De fiesta agraria por las cosechas pasó a ser la fiesta de la dedicación del templo de Salomón. Fiesta también de la dedicación del santuario de Betel, el santuario que fundó nada menos que Isaac, por Jeroboam después del cisma. Y entonces viene la evolución histórica de la fiesta, la práctica de la fiesta y las transformaciones teológicas y culturales de la fiesta de Sukkot, que se hacía anualmente, cada año. Fiesta de la reanudación del culto en Jerusalén después del restablecimiento del altar, y sigue la historia, cómo fue evolucionando la religión de Israel. Aquí todavía no hay sinagoga, antes de que hubiera sinagogas, después del exilio. Esto nos confirma que Kohelet es también un libro ritual. Es un libro ritual, es un libro que se leía con mucha solemnidad, con mucho cuidado, con mucho respeto, y lo que voy a decir ahora es completamente irrespetuoso sobre esa lectura. Se hacía esa lectura aunque no se estuviera entendiendo lo que decía el Eclesiastés. No a cabalidad, no en su totalidad. ¿Por qué? Porque la lectura del libro se va a integrar a la fiesta de Sukkot hasta un momento determinado, porque hubo un momento en la fiesta de Sukkot en que no se leía el Eclesiastés por la sencilla razón de que aún no existía el libro. ¿Me explico? Estamos en el siglo III antes de Cristo cuando surge el Eclesiastés. Después del siglo III, cuando la fiesta de Sukkot se sigue realizando ya sin el pasado glorioso de Israel, entonces entra la lectura ritual del Eclesiastés. Antes no, porque no existía el libro. Entonces, la fiesta en cuestión tiene todavía otra dimensión. La fiesta de la lectura pública de la ley divina que hizo Esdras, y según la presentación de Zacarías, la fiesta de los tiempos mesiánicos. De fiesta agraria, abajo, sube a fiesta de dedicación del templo, segundo nivel. Y el tercer nivel de esta fiesta es la fiesta de la proclamación de la realeza universal de Yahvé, manifestación de la luz, presencia del agua viva en el interior de la ciudad. Todo eso se le fue sumando a la fiesta. Las fiestas, hay que decirlo, nosotros que somos antifiestas, los evangélicos somos antifiestas, somos fiesteros, pero somos antifiestas. O sea, en la vida cotidiana somos fiesteros, como buenos latinoamericanos que somos, y aquí tenemos buena presencia latinoamericana para confirmarlo. Somos fiesteros, pero los evangélicos somos antifiestas, porque le hemos perdido el sabor al espíritu de la fiesta. Hay que recordar las iluminadoras páginas de Octavio Paz en El laberinto de la soledad sobre cómo es de fiestero el mexicano. El mexicano es fiestero, por esto. El mexicano es fiestero, aunque esté, si nace hay fiesta, si son los 15 años, fiesta, cumpleaños, fiesta. Si se graduó, fiesta. Sepelio, fiesta. Y los 15 matrimonio, años, olvídate. matrimonio, fiesta de 8 días. Sí. También puede ser fiesta. Divorcio, fiesta. Pero entonces el espíritu de la fiesta, nosotros le hemos perdido el sabor porque hemos creído que la fiesta evangélica no tendría sentido o razón de ser. El culto es una fiesta, de hecho. Es la celebración de la fiesta en honor a Dios. Sí, es una fiesta, pero
Dice aquí, apoyándose en este conjunto de cosas que se fueron acumulando, muchos estudiosos, muchos intérpretes del Eclesiastés han visto en esta celebración nada menos, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de la alianza, la fiesta del pacto, en la que el pueblo se ve enfrentado a las exigencias divinas. Ahí viene el golpe durísimo. Sí, la fiesta es alegría, celebración. El carnaval es otra cosa. Es algo diferente el carnaval. El carnaval tiene que ser justo antes de que empiece la cuaresma. Sí, no, qué chiste. Nos vamos a entretener 40 días en el recuerdo de lo que representó la muerte del Señor. No, dame un respiro. Y en el carnaval nos desquitamos un poco y ya después nos metemos a la cuaresma. Ese es el sentido del carnaval. La fiesta no. La fiesta es una fiesta cíclica. El carnaval también, pero la fiesta es algo cíclico, en este caso que va a afirmar lo que es la alianza. Sí, pero en la fiesta de la alianza, dice Elul, el pueblo se ve enfrentado a las exigencias divinas. Es que ahí está el golpe más duro. Sí estamos festejando, estamos haciendo fiesta, chin, pero en la fiesta Dios viene y me da exigencias que debo hacer. No hay para dónde hacerse. Por fiestero, ahí te van las exigencias. Pero no es malo ser fiestero. ¿Cómo? No es malo ser fiestero. Yo nunca he dicho eso. En Al absoluto contrario, lo he dicho dijo aquí, lo contrario. Yo no dije que es malo ser. Los protestantes. De la humanidad, ¿qué te pasa con los festeros? En ningún momento hemos dicho aquí que sea malo ser fiestero. Es parte de nuestra cultura y ahí está. Entonces los carnavales, más o menos. Es que ya el se carnaval precede a la cuaresma. Es diferente. Por eso Es que es diferente. O sea, el carnaval forma parte del calendario cristiano, para que nos entendamos. Eso. Tienes Eso libertad sí. de hacer lo que quieras en el carnaval, porque si viene la cuaresma y ahí son 40 días de ritual, solemnidad, tristeza, preparación espiritual y bla, bla, bla. Demos gracias a Dios de que ya no vivimos en otra época y de que vivimos en una ciudad, porque si viviéramos en el siglo XIX, en los Altos de Jalisco, Qué bonito. qué horror, ¿sí? Hombres y mujeres separados en un pueblo de aquella zona de los Altos de Jalisco, los 40 días en ejercicios espirituales previos a la Semana Santa. Órale. Hombres y mujeres por separado. Ignacianos aparte. No eran ignacianos. No, ya sé que no. No eran ignacianos. Sí, son famosos los ejercicios espirituales, pero no, eran ignacianos. Ya sé Qué bueno. que no eran ignacianos, Sí, pero vaya. pero está la mención y siempre se asocian los ejercicios espirituales a lo ignaciano, pero ahí eran para el pueblo. Mujeres por acá, hombres por acá, separados, sin verse, 40 días para hacer los ejercicios espirituales previos a la Semana Santa. Descansaban 40. Demos gracias a Dios de que ya no vivimos en esa época. Yo aguantaría. ¿Qué objetivo tenía que vivir la mujer? Bueno, Separada. pero ¿cómo olvidar entonces, dice Elul, que se trata también de una fiesta regia destinada a afirmar la aceptación por parte de Dios de esta realeza? Esta fiesta terminará llevando el título de Fiesta del Señor, las cabañas, convertidas después en las tiendas, enramadas. Y los discípulos alucinados en ese momento de la transfiguración, Señor, vamos a hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Están en el delirio total estos hombres, ¿no? No están entendiendo qué está pasando, pero bueno. En este caso, la tradición establece la relación con la peregrinación de Israel por el desierto, momento en que Israel vivía bajo la tienda. Abrevio un poco y me voy a donde está la conexión con el Eclesiastés. En mi opinión, dice Elul, hay que leer la totalidad del libro de Kohelet en relación con la totalidad de los significados de esa fiesta, que es una fiesta, que hoy no nos dice mucho a nosotros. Porque era una fiesta agrícola, primer nivel, era una fiesta de la dedicación del templo, segundo nivel, y llega a ser una fiesta de la anunciación mesiánica. 3 niveles tiene esa fiesta, 3. Nosotros no la recordamos en absoluto para nada. No nos dice nada. No forma parte de nuestro imaginario espiritual, de nuestra fe, no tiene nada que ver. Pero si nos acercamos al texto, incluso si fuéramos a buscar, de hecho esa va a ser la tarea para la próxima semana, se les va a proporcionar, se va a enviar al grupo de WhatsApp, se va a enviar la sección correspondiente de las instrucciones para la fiesta de Sukkot en el Antiguo Testamento.
¿Qué instrucciones había para esa fiesta? Libro regio de Salomón, libro de la dedicación del templo, libro de una alianza admirable, libro de la fragilidad del cobijo humano, la choza de ramaje, libro de la vanidad de lo que posee el hombre, el desierto, libro de la realeza absoluta de Dios y al mismo tiempo libro del final del periodo productivo, el otoño, y de la entrada del invierno. En nuestro caso tendríamos que estar leyendo, como si participáramos del espíritu de la fiesta, tendríamos que estar leyendo este libro unos días antes, digamos por ahí de noviembre, diciembre más o menos, la transición del otoño al invierno en el calendario agrícola. Pero una cosa es el calendario agrícola y otra es el calendario litúrgico. Son paralelos, tienen mucha relación, pero no son iguales. Sigue. A pesar de lo cual, es un periodo gozoso para el pueblo, es una semana festiva, caramba, es una fiesta, tal cual. Libro, por tanto, que le recuerda al pueblo la vanidad de las festividades en cuanto tales. Está celebrando la fiesta de las enramadas, el momento en que Dios está liberando al pueblo de Egipto y toda la historia, el significado original de la fiesta, y al mismo tiempo estás leyendo que todo es vanidad. Eso es un humor negro de Dios formidable. Dios tiene humor negro. El humor de Dios es negro. En otras ocasiones no tanto, pero aquí es humor negro. Celébrate la fiesta, pero acuérdate que no eres nada. Celébrate la fiesta en la que yo te liberé, pero acuérdate que las riquezas son polvo y que no te vas a llevar nada. Por eso entonces, versículos 19 y 20, 18, 19 y 20 del capítulo 5, por eso el epicureísmo viene como anillo al dedo para que el pensamiento judío crítico de Eclesiastés logre sintonizar una cosa con la otra. Estamos festejando que Dios nos liberó y estamos contentísimos, alegres, pero al mismo tiempo estamos recordando que no somos nada. Y las dos cosas son verdad. Dios nos liberó, sí, nos sigue liberando también, sí, pero no somos nada. Ah, bueno, gracias a Dios. Amén. En sí mismo es un aforismo también. En sí mismo, sí, porque la cadena de aforismos lo hace. Pero aquí el punto está en que el epicureísmo le vino a ayudar al judaísmo. Sí, claro. El epicureísmo vino a complementar las tendencias judías críticas que estaban desde los profetas. Y los sabios de Israel, habría que ver, por ejemplo, es un tema que no sé si alcanzaremos a ver en esta etapa de la lectura del Eclesiastés. A lo mejor tendríamos que hacer una misa futura, quizá en este mismo año, para ver cuando vimos a los 3 o 4 grandes pensadores judíos contemporáneos. No sé si la Iglesia está dispuesta otra vez a recibir a la doctora Rabinovich, pero si no lo da ella, lo damos nosotros, ese no es problema. 3 o 4 pensadores judíos contemporáneos que son continuadores del Eclesiastés. O sea, la línea que va de la sabiduría del Eclesiastés al pensamiento judío contemporáneo es clarísima. Es una línea directa. Hay continuidad, hay muchas discontinuidades, pero, como dice acá, siendo un periodo gozoso para el pueblo, es una semana festiva, es un libro que nos recuerda que la vanidad de estas festividades también es eso, y también el libro le trae a la memoria, en razón de la complejidad de los símbolos, porque son complejos, ¿no? Como lo acabamos de ver en el capítulo, el misterio de la acción divina cuyo sentido se le escapa a la criatura. No podemos entender cómo es que actúa Dios. Hay un proverbio que lo usamos el otro día en el desayuno de matrimonios, aunque no lo explicamos mucho. Un proverbio se hace una pregunta extraña, rara, sobre la vida de pareja o sobre la relación entre hombres y mujeres en la parte afectiva y hasta erótica. Dice el proverbio: ¿qué huella deja el hombre en la mujer después de que estuvieron juntos? ¿Se le nota algo a la mujer después de que estuvieron juntos? ¿Qué huella le deja el hombre a la mujer?
¿Cómo? Échale. Usted se fue hasta la cocina. Pues sí, pues es la verdad. Esa es la que deja. Si está en pareja, pues, ¿cuál otra? Sí, pero el Sí, proverbio... Los ojos Los ojos así como brillantes. Pero el proverbio es más sutil de lo que usted acaba de decir. Es grotesco. El proverbio es más sutil. Satisfacción. El proverbio, Pues sí. porque aquí entra otro concepto importante en los textos sagrados, sobre todo en el Antiguo Testamento. El texto es eufemístico. Dice sin decir. Acá, el eufemismo. El eufemismo es decir sin decir. Sobre todo, Se lo dejamos acá. aquellos temas comprometedores. ¿Cómo se decía voy al baño? En el antiguo Israel, comprometedores. ¿Cómo se decía voy al baño? Lo que pasaba con Saúl, ¿no? Que decía que estaba, ¿qué? Voy al baño. ¿Cómo se decía en el antiguo Israel? No, de los pies, ¿o cómo era? Algo de los pies. Cubrir los pies. Cubrir los pies. Voy a cubrirme los pies. Como decimos ahora, voy a echar una firma, ¿no? Voy a mi arbolito. Pero el eufemismo dice sin decir, sobre todo en los asuntos comprometedores como este. Y el proverbio es sutil, el proverbio no es así de claro y directo, no, es sutil. ¿Qué huella le deja el hombre a la mujer después de que estuvieron juntos? Dice el proverbio. Mucha satisfacción. Satisfacción. Eso es otra posibilidad, o al revés. Pero no siempre, ¿no? No siempre. No, pero la pregunta erótica, la pregunta que hace el proverbio es una pregunta comprometedora. Anatómicamente es otra historia. Pero el eufemismo es eso, es decir sin decir. Y conoció el hombre a su mujer. Sí. El verbo conocer es la relación sexual, pero es sutil, es un eufemismo. Se dice sin decir, pero lo dice. Lo dijo María. No se va hasta la cocina, como si fuera la hermana, no se va hasta la cocina. No. Sí. Terminemos entonces. ¿Cómo va a ser si no conozco varón? Exacto. Esa es otra buena pregunta. Y en esta proclamación central del Señor, con ocasión de Sukkot, ¿cómo se podría decir que lo referente a Dios ha sido añadido como un pegote al texto de un libro escéptico primitivo? Eclesiastés es un libro escéptico. Es un libro lleno de dudas, que las dudas del autor nos las traslada a nosotros y nos mete más dudas de las que ya teníamos. Pero son dudas edificantes. Sí. Perdón. Hay de dudas a dudas. Cuando las dudas son edificantes hay que agradecer por las dudas, ¿sí? como algún profesor no llega, yo no vengo a resolverles sus dudas, vengo a meterles más dudas. Si aquí vienen al curso a resolver las dudas está bien, pero yo voy a meter más dudas. Porque la duda es uno de los resortes del conocimiento. La duda. Dudar. La presencia de Kohelet en el ritual del Sukkot reafirma a la vez dos cosas: la alianza y el nomadismo. Recordemos que Israel originalmente no era un pueblo agrícola, era un pueblo nómada, era un pueblo de pastores. La especialidad de los hebreos en la antigüedad era cuidar animales. Esa era su especialidad. Cuando el Señor los llama a la tierra y le dice, te vas a establecer, ay, Señor, ¿sí quieres que nos establezcamos? Sí, pero es que somos gitanos, Señor, somos gitanos. No podemos acostumbrarnos a la vida quieta, fija, sedentaria. No podemos, pues con la pena, pero yo los quiero sedentarios, Y en el momento en que cambia esa visión de la vida, de ser nómadas a ser sedentarios, los hebreos tuvieron que aprender a cultivar la tierra. Los hebreos no sabían cultivar la tierra. No sabían las leyes de la agricultura, no las conocían. Al establecerse en la tierra tuvieron que aprender, y a eso se refiere acá. Se afirma la alianza y el nomadismo. Por eso las tribus a veces eran como muy rejegas, como muy esquivas, como muy resistentes a establecerse en un solo lugar. Los levitas tuvieron la suerte, digamos, de que podían estar en diferentes lugares porque no tenían un territorio propio, podían moverse.
Y la alusión que acabamos de hacer a los gitanos es importante porque en España particularmente, aunque hay gitanos en toda Europa, en España particularmente están surgiendo iglesias gitanas, evangélicas, gitanas. En el camino a San Sebastián hay mucho de eso. En toda España. Sí, pero ahí... En toda España están repartidos los gitanos. Y los registros que está haciendo el gobierno español, que por cierto hace 20 días, menos de un mes, el gobierno español ya le dio carácter de alto nivel a la Oficina de Asuntos Religiosos. No tenía ese nivel la Oficina de Asuntos Religiosos en España, ya lo tiene. Ya es una oficina de alto nivel. Hay un problema con los gitanos evangélicos en España. Para su registro en el gobierno, por las costumbres que tienen, los gitanos se siguen casando, siguen haciendo, como decía García Lorca, bodas de sangre. No como esta señora que se fue a abrir las venas ahí por ahí para hacer ese show. Esa es otra cosa. No. Los gitanos llevan a cabo bodas de sangre. Y ellos lo van a seguir haciendo siempre. ¿Cómo son las bodas de sangre? Abrirse la vena y juntarla con la vena de la otra persona. Esas son las bodas de sangre. Juntar la sangre de las dos personas. Entonces, eso el gobierno no lo puede controlar. Y las iglesias evangélicas, las demás, ven con mucha sospecha las iglesias gitanas, porque es que ya no deben practicar las bodas de sangre. ¿Y nosotros por qué vamos a dejar nuestra práctica? Sí somos evangélicos, ya creemos en Cristo, pero no vamos a dejar de casarnos así. Y háganle como quieran. ¿Me explico? Sí. Entonces, los gitanos son un ejemplo de cómo el nomadismo sigue vigente en algunas sociedades humanas. No establecerse en un solo lugar. Bueno, sobre esto podríamos seguir, pero ya tenemos poco tiempo. La inestabilidad de la condición errante y la polarización en torno a Jerusalén y el templo. Descubrimiento de que únicamente a través de esta vanidad, porque eso también es vanidad, se puede participar en la alianza de un Dios que lo da todo. Aquí vamos a terminar. Descubrimiento de que únicamente a través de esta vanidad, de este Jebel, se puede participar en la alianza de un Dios que lo da todo. ¿Qué da todo Dios? ¿Qué es ese todo? Las cosechas, la vendimia, en la parte agrícola, así como el templo y la ley, que son asuntos espirituales, pero que encierra una orientación a apoyarse en un razonamiento a contrario, a contracorriente. Para decirlo de otra manera, el autor de Eclesiastés es un Contreras permanente. Siempre está llevando la contra. Seguramente hubo personalidades religiosas ligadas al sacerdocio, seguramente las hubo, que trataron de ponerlo en su lugar. Oye, tú Eclesiastés, o sea, bájale. ¿Cómo se te ocurre enseñarle esas cosas al pueblo? El pueblo no te entiende. El pueblo no capta tus aforismos. Diles refranes, porque si les dices aforismos no te van a entender. Tus aforismos son complicados, son enredados. ¿Cómo se te ocurre decirle a la gente que todo es Jebel? Y el Eclesiastés, que ya lo vimos eso aquí hace unas semanas, el Eclesiastés responde cínicamente: pues lo voy a seguir haciendo, te guste o no te guste. Le responde de manera cínica, pero el cinismo filosófico, que ya comentábamos, Diógenes. ¿No te gusta que yo le enseñe esto al pueblo? Pues con la pena. Algo así como Sócrates. Sócrates tuvo que beber la cicuta porque sus enseñanzas no le convenían al gobierno de la ciudad. Y lo aceptó y dijo, está bien, sí. Pero no se les olvide que se les va a revertir. Todo lo que yo le enseñé a mis discípulos les va a llegar y los van a quitar del poder. Y así fue. Entonces con eso terminamos acá, porque finalmente ese razonamiento a contrario, ese ser Contreras permanentemente, esa manera de expresarse, ese atrevimiento que tiene el Eclesiastés para decir que todo es Jebel, que la vanidad de la vida es una realidad indiscutible y que para que alguien quiera argumentar y decirle al Eclesiastés o a la persona que lo escribió, al maestro que le daba esas clases a las personas en Israel 3 siglos antes de Cristo, tratar de regresarlo
tratar de ponerlo en orden, tratar de disciplinarlo para que enseñara lo supuestamente correcto, adecuado. Hoy que se dice políticamente correcto, el equivalente sería ser espiritualmente correcto, y el Eclesiastés no es espiritualmente correcto, es incorrecto espiritual y también políticamente. Por eso nos También. confunde. Por eso nos confunde, sí, bien dicho, hermano, precisamente por eso. Y ahora que estamos en días preelectorales aquí en México, qué bueno, hermano, gracias a Dios. ¿Quién como usted? No se preocupe. Ahora que estamos en estos días preelectorales, yo estoy con la tentación de compartir, lo vamos a hacer aquí en la clase cuando menos, aquí sí lo vamos a hacer porque viene mucho al caso. Un escritor mexicano que es uno de los líderes del movimiento ecologista de muy larga trayectoria, él ya tiene 84 años, él se llama Homero Aridgis, es poeta, Hace muchos años, y yo cometí el atrevimiento hace muchos años también, de poner ese poema suyo en la portada de un boletín de iglesia. O sea, de hecho no me sancionaron, ni me regañaron, ni nada, ¿no? Fue una locura de juventud, de la cual no me arrepiento en absoluto. Pero ese poema, que ahora que ustedes lo lean, tiene un título extraño e incomprensible. Se llama el poema Desencapsulamiento. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué rayos es eso? Desencapsulamiento. Y empieza el poema. Es medio largo, de unos 20, 25 versos. Y dice más o menos el poeta: a los políticos X, no menciona país ni nada, hay que bombardearlos con el miedo al poder. ¿Con el miedo? Al poder. Que tengan miedo de llegar al poder. Vamos a irlos eliminando físicamente. Eliminando. Físicamente. No, eliminando. Ahí la idea es eliminar, no es minar. Minar es reducir. Eliminar es borrarlos. Borrarlos. De tal forma que cuando quieran llegar al poder, el poder produzca miedo. Ahorita que se habla de campaña de miedo, que no sé qué, todo ese rollo. No, este sí es miedo de verdad. Miedo a llegar al poder. Ahora que lo lean, en el transcurso de la semana, no, se los voy a mandar para que, pero igual lo traemos también. Ver qué conexión, si es que la hay, existe entre una visión de ese tipo, porque es una visión anarquista, hay que decirlo. El poema es anarquista, porque sugerir o promover que los poderosos no lleguen porque le tengan miedo a la silla que ocupan del poder es una intuición molesta, es una intuición políticamente incorrecta también. Es por eso, en aquella ocasión que sí se publicó en la portada de un boletín de iglesia, y lo más curioso fue que se lo tuvimos que dictar a la secretaria por teléfono para que lo transcribiera y lo pasara. Fue una cosa muy curiosa, pero se los vamos a compartir para que veamos si hay alguna relación o no con el espíritu del Eclesiastés. Homero Aridgis, Desencapsulamiento. Así se llama el poema. Y ya les dije que es anarquista, ¿verdad? Para que no se llamen a sorprendidos, por favor. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Por el tiempo, no sé si hay algún comentario, alguna observación. ¿No hay algún comentario? ¿No? ¿Quiere comer? A las fiestas de los